¿Qué tal estáis? Bueno, hay muchas veces que hay que reconocerlo, todos hablamos un poco de oído y no sabemos exactamente en qué consisten las cosas porque son demasiado farragosas y engorrosas de leer. Ayer, una de nuestras colaboradoras, Iloncadas, Loana Brancho, mandó un artículo, publicó un artículo en El Diestro que habla de en qué consiste la ley Bolaños, y yo creo que es interesante porque lo hace de una forma muy resumida, sin tecnicismos y yendo a lo concreto. Entonces lo voy a compartir con vosotros porque también es más fácil a veces escuchar que leer. Entonces voy a compartir con vosotros el artículo de Iloncadas. Reforma la ley española de enjuiciamiento criminal que regula la forma como se investiga, juzga y sanciona el delito. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podría exculparse a sí mismo porque la ley Bolaños refuerza sus competencias y prolonga un año más su cargo. Algunas razones por las que miembros de la magistratura y del Ministerio Público protestan y recurren a organismos internacionales contra la ley Bolaños. La ley Bolaños, oficialmente conocida como la Ley de Eficiencia de la Justicia, Ley Orgánica 1/2025, en vigor desde el 3 del 4 del 2025, introduce cambios significativos en el sistema judicial español, específicamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la forma como se investiga, juzga y sanciona el delito. Se hace referencia a esta ley con el apellido del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno desde 2023, el notario mayor del Reino, Félix Bolaños García. Entre las características de esta ley es importante destacar que se tramitó injustificadamente a través de la vía de urgencia. De esta forma, el Ejecutivo dificulta el análisis sosegado y el debate en profundidad de reformas esenciales. El Gobierno prevé la aplicación definitiva de la Ley Bolaños a partir del 31 de diciembre de 2025, con la cual pretende apropiarse del proceso penal y modificar la estructura de la Fiscalía General del Estado a su conveniencia. ¿En qué consiste la Ley Bolaños? Principales medidas contempladas en la Ley Bolaños. La Unidad Central Operativa, UCO, dependerá de la Fiscalía General del Estado. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Bueno, con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, los fiscales asumirán la dirección de las investigaciones de causas penales. De este modo, se eliminaría el papel de los jueces de instrucción, que son responsables de la investigación preliminar de los delitos, de quien depende la Fiscalía. Como la UCO se encarga de la investigación y persecución de las formas más graves de delincuencia y crimen organizado, con esta reforma pasaría a las órdenes de la Fiscalía. Actualmente, la UCO sigue bajo la dirección de los jueces de instrucción, pero al implementarse plenamente esta ley, la Fiscalía General del Estado asumiría el control de las investigaciones penales y la UCO quedaría bajo su supervisión. Es decir, ahora Álvaro García Ortiz sería el jefe de quien les va a investigar. Alucinante, supervisaría a quien le investiga. Las asociaciones judiciales y fiscales consideran que este cambio podría afectar la independencia de las investigaciones, más aún considerando la pérdida de confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se encuentra procesado por el Tribunal Supremo por un delito de presunto delito de revelación de secretos. La modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerza las competencias del fiscal general del Estado, de modo que podría incluso exculparse a sí mismo. Además, prolonga un año más su cargo coincidiendo con la vigencia de la legislatura actual. Reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal. El nuevo sistema incluye un proceso extraordinario de regularización de jueces y fiscales sustitutos. Estos cargos temporales hasta ahora no tenían una vía clara de acceso definitivo a la judicatura o fiscalía. Se plantea un nuevo modelo de selección, se reduce el peso de la oposición tradicional y permite la entrada de jueces y fiscales sin necesidad de superar exámenes competitivos. Esta medida permitirá el acceso a profesionales sin experiencia como jueces o fiscales, aunque se incumplan las exigencias europeas sobre interinidad. Otorga una ventaja injusta y subjetiva que irrespeta los principios de igualdad, mérito y capacidad al requerirse solo un dictamen escrito sin la oposición objetiva, incluso a través del reconocimiento de una antigüedad ficticia de 5 años como abogado fiscal. El acceso a la carrera judicial y fiscal quedará bajo el control del Ejecutivo.
Como parte de la modernización se plantea el uso de la inteligencia artificial y redes sociales para agilizar la selección de personal. Inteligencia artificial y redes sociales, atentos a esto, ¿eh? ¿Para qué? Esto solo aumentaría gasto público porque en definitiva seleccionan a los allegados por afinidad y a los que convenga incorporar. ¿En qué consiste la ley Bolaños? Transformación de los juzgados de paz en oficinas municipales de justicia. Los juzgados de paz eran órganos dirigidos por un único juez, no necesariamente licenciado en Derecho, ya que se consideraba una función más que nada administrativa y conciliadora. Sin embargo, contaba con apoyo de un secretario judicial. El papel de este órgano era clave en municipios pequeños para la resolución de conflictos menores, conciliaciones y registro civil. Mientras que las oficinas municipales de justicia cuentan con personal especializado, funcionarios con formación jurídica que teóricamente ampliarían las capacidades de servicio, aunque sus funciones son las mismas que las del juzgado de paz. Por otra parte, las oficinas están integradas en un sistema digital de gestión judicial que facilita el acceso a trámites y la conexión con otros órganos judiciales. Las diferencias entre el juzgado de paz y las oficinas municipales de justicia son personal con formación jurídica y la integración al sistema digital de gestión judicial. Más gasto burocrático y más desempleo. ¿Por qué no integrar los juzgados de paz en el sistema y mejorar la capacitación del juez de paz y su secretario judicial? ¿Se despedirían jueces de paz que no son licenciados en Derecho, aunque hayan demostrado ser capaces de prestar el servicio? ¿Cuál es el beneficio? Este cambio implica pérdida de proximidad en la comunicación entre los ciudadanos y el sistema judicial. Dificulta la prestación de servicio a los ciudadanos, especialmente de municipios pequeños, y sobrecarga a los ayuntamientos. Obligatoriedad de mediación previa en procesos civiles y mercantiles. Es un requisito obligatorio antes de presentar una demanda desde la entrada en vigor de la ley Bolaños. Se supone que fomentará la resolución de conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales, reduciendo la carga judicial y promoviendo acuerdos extrajudiciales. ¿Cómo funcionan? Intento de negociación. Antes de interponer una demanda, las partes deben intentar resolver el conflicto mediante mediación, conciliación o negociación directa. Intervención de un mediador. Un tercero neutral facilita la comunicación entre las partes para encontrar una solución mutuamente aceptable. El mediador profesional con formación específica guía el diálogo entre las partes sin imponer soluciones. ¿Cuál es el beneficio? El juez de paz conciliaba gratuitamente, aunque no podía intervenir cuando la cuantía de la petición era superior a 6.000 euros. En cambio, los honorarios del mediador se calculan en función del importe de la polémica, con lo cual ni habrá juicios ni habrá disputas, porque solo con lo que va a cobrar el mediador, atentos a esto, ¿eh? A pesar de que el gobierno argumenta que este sistema busca agilizar la justicia y reducir costos para los ciudadanos, es obvio que acarrea costos adicionales y la posible ralentización del sistema. Las empresas que facilitan a los mediadores son nuevos chiringuitos del sistema judicial que encarecen un servicio que solía ser gratuito. Modificación en la celebración de matrimonios civiles. Hasta ahora la celebración de matrimonios era gratis, sencilla y formal a través de los juzgados de paz. Con las reformas y competencias se trasladó a notarios, alcaldes o concejales con las correspondientes tasas que dependen del municipio. Al dejar en manos de ayuntamientos la posibilidad de oficiar bodas civiles, son ellos quienes ahora pueden aplicar tarifas por el uso de instalaciones personal y o servicios adicionales como música, decoración, etc. ¿Cuál es el beneficio? En lugar de facilitar los matrimonios para reforzar la base moral y espiritual de la sociedad, el gobierno le pone obstáculos que afectan a los bolsillos de quienes quieren iniciar una nueva vida. Ante las críticas, el gobierno hizo un intento de enmendar esta parte de la norma, pero no fue aprobada en el Senado, donde hay mayoría del PP y a la fecha no se ha revertido. Reacciones a las puestas en funcionamiento de estas medidas. Las asociaciones de jueces y fiscales rechazan la ley Bolaños porque afectan a la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. Por ello protestaron el 11 de junio, con un paro simbólico de 10 minutos a las 11 horas en algunos juzgados y un paro general a las 12 horas también de 10 minutos frente a las sedes judiciales del país. En paralelo, se activó la vía internacional. Las principales entidades de la judicatura solicitaron supervisión a instituciones europeas como el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado, GRECO, la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para salvaguardar los principios esenciales del Estado de Derecho en España. Hasta los jueces iberoamericanos denuncian la deriva preocupante en España por la reforma de Bolaños.
Un millar de jueces y fiscales llaman a la huelga contra las reformas de Bolaños que amenazan la independencia judicial. En conclusión, la ley Bolaños es otra estrategia para apropiarse del sistema judicial a través de profesionales incondicionales al sanchismo. Da poder absoluto al fiscal general del Estado invadiendo incluso las competencias del Consejo Fiscal. Facilita que el Ministerio Público siga manipulando la Junta de Fiscales de Sala, cuyos miembros en su mayoría han sido nombrados por el actual fiscal general del Estado y la anterior, Dolores Delgado. La ley Bolaños reduce la transparencia, aumenta el riesgo de arbitrariedad. Sánchez está aplicando aquella oscura propuesta que le hizo Pablo Iglesias en 2016 cuando el partido Podemos y el PSOE intentaron aliarse contra el PP para las elecciones del 26 de junio de 2016. Controlar a jueces, fiscales, espías y policía. Así explicó Pedro Sánchez cómo Iglesias daba mayor prioridad al control del sistema judicial y de medios de comunicación que a los problemas reales de los ciudadanos. En este vídeo, durante un mitin en Sevilla, se ve cómo Sánchez afea la propuesta, no vamos a ver el vídeo de Iglesias, pero tras 7 años de gobierno se evidencia que el presidente del gobierno está siguiendo cabalmente esa estrategia. El paro organizado por las asociaciones judiciales tuvo un seguimiento masivo, con concentraciones en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y otros juzgados del país. Al PP le viene bien que el Ejecutivo invada las instituciones y modifique leyes que amplían el poder porque, de acuerdo con el descontento que ha generado la gestión del sanchismo, lo más probable es que el PP gane las próximas elecciones. En ese caso, cargará las culpas al PSOE y dejará los cambios que le proporcionen más facilidad de acción a su legislatura, básicamente porque el PP y el PSOE son lo mismo. Muy acertado este artículo de Iloncadas. Espero que os haya servido como para tener más claro cómo se está intentando acabar con las libertades en España. Y, por cierto, esos jueces que tanto protestan ahora, ¿por qué no lo han hecho en otras ocasiones? Como farsemias, encierros masivos, brebajes, etcétera, etcétera, etcétera.